Vamos a grabar un seminario. Venga. Entonces, miren, el porqué de estas clases creo que ustedes ya saben y es porque hemos tenido un ADN y porque queremos saber muchas, muchas cosas que son importantes como iglesia, ¿saben? Y no solo como iglesia, sino como hijos de Dios y algunas cosas que parecieran ser tan básicas, pero a la vez se vuelven complicadas en nuestras vidas. ¿Y cómo me doy cuenta que se vuelven complicadas en nuestras vidas? Porque a veces las cosas que son tan básicas, asumimos que ya las manejamos y ya las tenemos bien, bien dominadas. Y la realidad es que a veces eso es muy, muy, mucha mentira, ¿no? La verdad es que no es así, no las tenemos tan dominadas y a veces nos dan unos problemas enormes, ¿no? Enormes en las cosas sencillas. Y miren, vamos a ir hilando, me voy a ir más rápido. Las primeras clases, bueno, ADN ha sido muy práctico. La primera clase de la semana pasada fue una clase muy, que la busqué alargar un poco porque era muy importante el tema de poner la base de lo que es la iglesia y en esta me voy a ir un poco más rápido y voy a ser más conciso, ¿vale? Entonces, la parte del propósito. El propósito es algo esencial e importante para nuestras vidas, hermanos. Es sumamente importante tener un propósito. Un propósito específico es vital, pero un propósito general es algo que debe de ser en lo natural, es decir, un propósito general de nuestra vida. Como cristiano, ¿cuál es el propósito de ser cristiano? ¿Cuál es el propósito de tener una iglesia? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos salvó? Eso debe de ser como súper, súper básico en nuestras vidas, en el sentido de, ¿sabes qué? Lo tengo que tener súper dominado. Ya vimos que no es adquirir posesiones, no es experimentar placer y no es ganar prestigio y satisfacción personal. Eso no es el propósito. El propósito en la vida no es ser felices. Y ese es un problema gravísimo que nos persigue tanto en lo humano, en lo personal, en lo profesional, como también nos sigue en la iglesia. Y este es uno de los graves problemas. Dices, yo voy a la iglesia porque quiero ser feliz. Voy a creer en Jesús porque quiero ser feliz. Y en el primer problema y en la primera situación difícil, entonces dices, no, la iglesia no funciona. Bueno, Dios no funciona. Bueno, los hermanos no funcionan. Bueno, la fe no funciona. Y entonces generas unas conclusiones bastante agresivas. Y esto porque en tu mente concluiste que el propósito es ser feliz. Y esto es algo que debe de permear y de entenderse. Y no voy a ser muy incisivo en esto porque mi esposa dio una predicación este domingo sobre esto del propósito, sobre algunas cosas sumamente interesantes. Le vale la pena que la vuelvan a ver. Ya está tanto en Facebook como en YouTube. Entonces, miren, la verdadera felicidad viene al entender el propósito en la vida. ¿Por qué te crearon? ¿Quién te creó? Y hemos visto en la iglesia, por ejemplo, sobre el maestro artesano y el que te creó hizo una vasija. Esta semana platicaba con una compañera otra vez del trabajo y ella hizo una cosa de orfebre de vasijas, algo que hizo de estas manualidades, ¿no? Que hacen, e hizo una vasija. Y yo le decía, ¿qué sentiste cuando hiciste la vasija? Dice, es que me sentí identificado, empecé a ponerle atención, le puse todo el empeño, cuidé los detalles, me identifiqué, quise ponerle lo que yo mejor hacía y me metí en esto, ¿no? Imagínate Dios haciéndote y diciendo, a ver, yo te creé, seguramente hay un propósito en esta persona que agarró Dios con sus manos, esta vasija, y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, hermanos. Dios te tomó como una vasija y te forjó. Entonces, de que no te hizo nada más porque sí, y no te metió en una fábrica de hacer cosas, ¿no? Y dice, ay, vamos a sacar a granel 50 de estos, ¿no? No, o sea, te escogió y tomó tus manos, en tus manos te tomó y te fue forjando y te fue formando en muchos aspectos, ¿no? De lo que hoy eres. Entonces, eh, vamos a avanzar un poco aquí. La vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. Por eso un cristiano es alguien con un propósito claro y definido. Ahora, ¿qué tenemos de comprender? Primero, debo de comprender que Dios me hizo para amarme. ¿Dios me hizo para qué? Para amarme, no para lastimarme, no para hacerme sufrir, no porque no tenía otra cosa que hacer. Es como si te sobrara un pedazo de arcilla y dijeras, ¿sí qué hago con esto? Ah, pues voy a hacer a Fernando. No, no es eso, ¿no? O sea, si no es una situación de que, Dios
se tomó el tiempo y dijo, voy a hacerlo porque lo quiero amar. Fíjense cómo dice la escritura. Dios dice, yo te he amado ¿con qué? Con amor eterno. Dios nos ha amado ¿con qué? Con amor eterno. ¿Sabes? No puedes concluir que Dios no te ha amado con amor eterno. Ahora dices, bueno, y si me ha amado con amor eterno, ¿por qué a veces me va mal? Ah, eso es lo que vamos a ver. Porque a veces hacemos las cosas mal, porque a veces caminamos mal. No es porque Dios no nos ame. Y ojo, cuidado con el universalismo de decir, Dios te ama siempre. Sí, y entonces no importa lo que hagas. Sí, Dios te ama. Entendamos algo. Dios te ama y te ama tanto que cuando metes los dedos en el tragaluz o en la luz o los metes ahí en donde o en la estufa, tu padre te ama tanto que te da un manazo. Tú no amaste a tus hijos tanto que de repente cuando los viste con la mano metida en la estufa, no le diste una nalgada o no le regañaste o no le llamaste, ¿qué estás haciendo con la mano ahí? ¿Por qué? Porque lo amas, porque te preocupa, porque lo cuidas. ¿Qué acaso crees que cuando estás haciendo las cosas mal, Dios no va a decirte, oye, no? Y cuando vuelves a hacerlas otra vez igual mal, dice que no, te dije que no. Ah, pues cómo no la voy a hacer igual porque no entendí. Ah, bueno, te voy a hacer entender que eso que estás haciendo está lastimando a alguien que yo amo y ese eres tú. ¿Me explico? Entonces, entendamos algo, el que Dios nos ame permite algo, disciplina, permite algo, guiarnos, permite que pueda meter las manos para podernos moldear, hermanos. Por eso la Biblia dice que quien no es hijo no recibe disciplina porque no importa. ¿Sabes? Tú puedes decir, ah, mira ese niño, está ahí, ahí está haciendo un relajo y todo, pero no es nada tuyo, y tú las ves y dices, ay, que lo hagamos, es el hijo de quién sabe quién, no me importa, ¿no? No me interesa qué pase con él. Pero si es tu hijo el que está haciendo eso y va a recibir una situación complicada, entonces metes las manos y le dices, a ver, ¿qué estás haciendo? Que no sé qué, te dije que no hicieras. ¿Por qué razón? Porque ese es el amor, hermanos. Es el amor de Dios. Entonces, entendamos esa fase del amor, porque a veces lo malentendemos, a veces malentendemos estas situaciones y no entendemos que a veces el amor implica disciplina, que el amor implica retrasos, que el amor implica cosas que no nos son agradables. El amor a veces implica un entrenamiento y un training, es decir, a veces te ponen en unas situaciones realmente complicadas donde te frustras con gente que te frustra y que te molesta. Y dices, ay, ¿por qué Dios que no me amas? Sí, porque te amo, te voy a hacer madurar. Si no te amara, te haría un niño consentido echado a perder. ¿Has visto ese tipo de niños que son consentidos echados a perder? Aquí no existen en la iglesia. No existen, esos se quedaron afuera, están en otras iglesias, ¿no? Pero ¿has visto esos niños súper consentidos que nadie quiere que lleguen? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque, ay, pobrecito, no, no, quítale esto, no, no lo dejes, no, ay, y estás ahí cuidando y dices, Dios libre, no al niño, Dios libre a todos los que se acercan a él, porque no puedes tocarlo, no puedes hacerle nada, no puedes hacer absolutamente nada. Y a veces algunos queremos eso, algunos queremos esta parte y Dios en amor dice, pues no, no, no lo voy a permitir porque te amo. Y esto es algo interesante y por eso debemos de entender algo, hermanos. El propósito de Dios al amarnos nos exige crecer. ¿Me explico? El amor de Dios exige crecimiento y madurez. Tú no quieres un hijo que no madure. Tú no quieres un hijo que no crezca. Tú no quieres un hijo que no se porte correctamente. Tú quieres un hijo que madure, que crezca, que dé testimonio, que trascienda. No quieres un hijo que no crezca. No yo he llegado a ver algunas escenas sumamente complicadas de hijos que no crecieron y tienen mi edad. Y de verdad, o sea, y dices, no crecieron y están igual que cuando yo los dejé, para que no piensen que es alguien que conozco de la iglesia. Estoy refiriendo a gente con la que mi mamá conoció cuando iba en la secundaria y que los vuelvo a ver y los vuelvo a ver igual. Y digo, no puede ser. Necesita amarlo Dios para verlo metido en cintura. De verdad, o sea, el amor de Dios nos mete en cintura, nos mete en una situación interesante.
Dios me hizo para amarme, hermanos, y no va a detener. Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos hermanos de Cristo. Somos hermanos de Cristo. Entonces tenemos que ser forjados como hermanos de Cristo. ¿Me explico? Depende dónde estés y como le decían el domingo, depende en dónde, en qué familia estés, serás forjado en esa familia. Estás forjado en una familia real. Estás forjado en la familia de Dios. Estás forjado y tu hermano es Jesucristo. Y Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es honesto, Él es, Él es una persona que creció, que amó, que murió, que sacrificó. Y eso es la familia a la que pertenecemos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Que crezcas. ¿Hay un propósito en mi vida? Sí, hermano, sí hay. ¿Cuándo se termina? Hasta que nos vayamos con el Señor. ¿Ok? Entonces, Dios me hizo para amarme, no para hacerme sufrir, no para hacerme feliz. Me hizo para amarme. La felicidad es una consecuencia del amor de Dios en nuestra vida. Eso es la felicidad. Porque cuando entiendes para qué fuiste formado, entonces, aunque te esté costando trabajo la vida, aunque esté haciendo cosas que sean difíciles, te dan felicidad. Porque estás cumpliendo el propósito de Dios. ¿Me explico? Yo veía la otra vez un documental de un señor en Cuba y él trabajaba de sol a sol. Y él estaba muy contento y le preguntaban, oye, ¿y usted por qué está tan contento si trabaja de sol a sol y lo único que le pagan es la despensa que le dan a todos los cubanos? Yo estoy contento porque estoy haciendo lo que me gusta, porque doy para mi país y porque soy útil y porque hago para lo que nací. Y él estaba convencido en eso. Y se levantaba desde la mañana y se metía de trabajar cuando se metía el sol. Y no crean que vivía en unas condiciones wow, pero él era feliz porque entendió su propósito. Podemos ser felices si entendemos el propósito. Podemos ser sumamente infelices si no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida y tenemos todo lo que se supone que debemos de tener. Y por eso vamos a empezar a ver a los demás y vamos a empezar a querer lo que los demás tienen. Y vamos a pensar que no tenemos suficiente. ¿Por qué razón? Porque no hemos entendido dónde está el amor de Dios en mi persona. Esto es sumamente importante, iglesia. Esto es sumamente importante que lo tengamos. Y por eso es importante que pongas atención cuando vayas al domingo o cuando vengas y escuches estas enseñanzas. ¿Me explico? Porque son cosas que te van a cambiar el chip y te van a cambiar la perspectiva. No porque yo la estoy diciendo, sino porque son cosas que vienen en la palabra. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. Hermanos, fuimos creados para tener una relación personal con Dios, no para ser religiosos, no para cumplir con un rito, no para ir a la iglesia. Ay, a ver si hoy me siento bonito en la iglesia. No, no, en serio, no. No es para eso. Es una relación personal con Dios y con el resto de la creación de Dios. Tú tienes que ir con un objetivo en mente. Tengo que tener una relación y tengo que generarla. ¿Sabes? El egoísmo, el hedonismo, el narcisismo genera que estés esperando que los demás te hagan feliz. ¿Quién rayos nos dijo eso? ¿Quién nos metió esa idea? ¿Sabes quién te lo metió? Las redes sociales, el internet, tu egoísmo, lo que tú viste, tus frustraciones, todas esas cosas que no son de Dios. Pero Dios nunca dijo eso. Dios dice, tienes que generar una relación. ¿Sabes? Cristo no iba persiguiendo a la gente. ¿Sí has visto los evangelios? Que iba persiguiendo a la gente, iba correteando a todos. A ver, vénganse, vénganse, vénganse conmigo. No, la gente lo perseguía y la gente quería una relación con Cristo y la gente buscaba una relación con Cristo y muchos fueron rechazados porque ya no entraban dentro. ¿Me explico? Y hubo 12 que estuvieron cerca. No todos estuvieron, no los 1000, los 2000, los 5000 estuvieron. Hubo 12 que estuvieron cerca y uno no entendió nada. ¿Me explico? Uno no entendió nada ni con quién estaba, pero hubo 12 que estaban ahí. Y había otros tantos que querían estar al lado de él porque les interesaba tener una relación con alguien que les iba a dar vida. Y a veces parece que le hacemos un favor a Dios. Iglesia, no le hacemos ningún favor a Dios con relacionarnos con Dios ni con relacionarnos con su creación. Dios nos hace un favor permitiéndonos conocerle y conocer a las demás y ser parte de una familia. Y si cambiamos el chip, entonces generamos una relación, ¿me explico? Y entonces somos consecuentes con la relación. Y entonces dices, ay, no me siento con ganas de adorar a Dios. Ni modo, hoy no. En 8 días a lo mejor tengo ganas. No, mi hermano, así no es.
No me siento con ganas de adorar a Dios. Bendice alma mía Jehová y le empiezas a exigir a tu alma, bendice alma mía Jehová, porque me conviene tener una relación con Dios. Porque si no tengo una relación con Dios el domingo, imagínate el lunes que tu jefe te esté regañando, el lunes que tengas que correr a un lado, el lunes que tengas que ir en el metro y está hasta el gorro y apenas si quepas, o que llueva como está lloviendo y llegas una hora tarde y estás ahora sí orando a Dios para que no te corran o para que no te regresen a tu casa y te quiten el día. Entonces, ¿por qué razón? Porque no tuviste el entendimiento de los tiempos, de que el domingo en vez de estar, ay, qué aburrido, ay, es que si hubiera hablado de esto, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho eso, pero no estás. Y entonces lo que tienes que hacer es entrar en esa dimensión de relación con Dios. Y en esa dimensión de relación con Dios, provocarlo y generarlo. Ah, no, ¿cómo no? A ver, Alma, ¿no quieres? Pues vas a cantar. Si cantas las del corrido, y la del jaripeo, ¿por qué no vas a cantar las alabanzas? Ah, sí, pues si te pusieran una salsa, una cumbia, una rumba, o al este Bad Bunny que ni le entendemos nadie qué rayos dice, pero si le pones, entonces si le pones, ah, cara, sí te pones bien loco. Pero cuando se trata de una alabanza, es que esa no me gusta porque me gustan las moviditas. Ah, no, es que a mí me gustan las lentitas. No, pero esa lentita sí me gusta, pero no tanto. No, mis amados, es cuando tú entiendes que estás en una dimensión personal con Dios y tienes que aprovechar el tiempo que estás con tus hermanos porque hay algo que te pueden dar. ¿Sabes? A mí me encanta estar en la iglesia el domingo. ¿Por qué razón? Porque yo no sé ¿qué palabra Dios va a dar para mí, para alguien a través de mí y me va a usar para poder bendecir a alguien que va a vivir mejor toda la semana o que la va a pasar mejor o que va a cambiar algo? Pero también estoy expectante que Dios me hable a través de alguien y alguien que llegue y me diga, hola pastor, ¿cómo estás? Oye, oye hermano, ¿cómo estás? Oye, pensé en ti, Dios te bendiga, que tengas excelente semana. Y a lo mejor esa excelente semana, a lo mejor ese, ay, dale, no te me deprimas. A lo mejor ese no te me deprimas que me dijo la hermana ahí en el café va a ser el que el martes que me estén poniendo una regañada porque hice mal una presentación para el director general, esa me recuerda y diga, pues sí, no soy tan malo. No, sí tengo que seguir adelante porque llega esa palabra. Hermanos, tenemos que entender que estamos en un mundo espiritual, que estamos en un mover espiritual, que no somos simplemente carne, sangre y huesos, que somos entes espirituales, hijos de Dios, con alma, espíritu y cuerpo. No somos puro cuerpo y no somos pura alma, tenemos espíritu. Y eso nos hace vivir diferente. Y eso hace que el domingo o el día que estés con tus hermanos sea diferente. ¿Me explico? Y eso hace que te interese una relación con Dios. Miren, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Imagínate, cuando estaba haciendo tu vasija, dice, ¿a qué se parecerá este cuate? A nosotros, a ti Espíritu Santo, a ti Cristo, a mí, Padre. Vamos a hacerlo. Y tú dices, no, pero si somos diferentes, pues si ni me parezco a mi hermana, ¿no? En la carne, ni en la carne me parezco a mi hermana. ¿Cómo me dice esto el pastor? Ah, bueno, porque no estás entendiendo lo espiritual. Él estaba haciendo a tu imagen, él estaba diciendo, vamos a hacer esta persona, vamos a hacer este individuo como nosotros. Y va a descubrir, si es capaz de descubrir. Fíjense, estamos más interesados en cuando oyes, solamente el ser humano ocupa el 5% de su cerebro y entonces dices, no, voy a ocupar el 10, voy a ocupar el 15. Si ocupar el 15, imagínate nada más todo lo que haría. Si nada más ocupo el 5, imagínate el 10, el 15, no, el 50%. No, pues me reviento a toda la humanidad. Eso es lo que más nos preocupa. Y no nos preocupa parecernos a Cristo, y no nos preocupa parecernos a Dios, y no nos preocupa entender que el cerebro lo creó Dios y que Dios es más grande que nuestro cerebro y que todas las neuronas y que todo lo que somos. Y no entendemos que nos crea su imagen y no nos interesa parecernos a Él porque nos volvimos religiosos. Iglesia, tenemos que tirar a la basura la religión y volvernos intencionales con Dios, con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo. Los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. ¿Por qué crees que te dio la autoridad de señorear? ¿Por qué?
Si Dios ama a la humanidad, si Dios ama al mundo, si Dios hizo las vasijas y si te dice que tienes autoridad para señorear, ¿por qué crees que lo hace? Porque te da una capacidad de amor y porque está sabiendo que puedes hacer las cosas bien. ¿Me explico? Hermano, donde estés, puedes hacer las cosas bien y mejor. Así, donde estés y con los recursos que tengas, puede ser mejor. Pero todo depende del sometimiento a Dios. El Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjense, nos da las cosas en abundancia para disfrutarlas. Pero ¿sabes qué? Lo que tienes no te gusta, quieres lo que tiene el otro. Lo que tienes no te gusta porque te gusta más otra cosa, porque estás pensando en otra cosa. Y cuando tengas la otra cosa, ¿sabes qué? No te va a gustar. Piensa un ratito. Cuando estabas en la secundaria y nada más te alcanzaba para una torta. Algunos que estuvimos en la secundaria, si lo platicas a los que estén en la secundaria, nada más te alcanzaba para la torta. A veces ni para la torta. Y a veces te alcanzaba para lo que te daban tus papás. Hoy ya te puedes comprar unos Nike de no sé qué o unos Jordan y no sé qué rayos. Y ahora estás enojado porque antes usaba los Reebok o los Nakai, porque ni siquiera eran de la marca, ¿me explico? Hoy si usas el Nike y usas el Reebok y hoy usas el Jordan, y de todos modos no estás contento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos disfrutar lo que Dios nos da. ¿Me explico? No sabemos, somos humanos, de verdad. O sea, no entendemos que a veces Dios nos da. Antes no sabías de Dios. Nada, 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 nada. Es más, siempre decías, ayúdate que Dios te ayudará. Y pensabas que ese era un salmo o era algo de la Biblia que ahí venía. Y eso era lo único que sabías. Y sabías dos, tres cosas. Hoy ya sabes más. Y de verdad no valoramos lo que sabemos en Dios. Eh, Me voy a ir más rápido porque me emociono. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia, hermanos, en abundancia. Dios no es escaso. Dios no es escaso. Hoy veía en Instagram un detalle de Besos y decía, de Jeff Bezos y decía, tenemos una mentalidad de pobre. Siempre queremos las cosas baratas. Dos por uno, compras lo más barato y te sale más caro, porque compras unos zapatos bien baratos que se echan a perder en 2 semanas por no gastar. Dices, no, es que estos baratos. Y compras unos tacos bien baratos que ni son tacos que valgan la pena porque no quieres comprar algo que sea más nutritivo. Y entonces pura grasa y nada de carne y de proteína. Entonces, estamos acostumbrados a esto, hermanos, a la escasez, a ser escasos. Y Dios es abundante y quiere cambiar tu mentalidad. No que despilfarres, no que seas tan prudente, pero he visto con tristeza que los cristianos les gusta a veces ser escasos y ven las cosas escasos. No, es que eso no nos alcanza a nosotros. ¿Por qué vamos a pensar así como ellos? No, ellos porque no ves que ellos, pues es que su papá tenía harta lana y pues yo no. Yo sí salí, yo no, mi papá no tenía harta lana. Es más, hasta me dejó sus deudas. Gracias a Dios el banco ya no me las cobró porque ya cambió la ley, pero si no seguiría pagándolas, ¿no? Dices, no, o sea, somos escasos y Dios es abundante, hermanos. Tenemos una relación con Dios y es personal. De veras, no seamos escasos de pensamiento y de mente. Veo con tristeza de veras gente escasa en pensamientos, hermanos escasos, ministros escasos en pensamientos y que se ven pequeños y que dices, ¿por qué? Si tenemos un Dios abundante, ¿por qué? No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo y no lo quiero ser. Entonces, ¿por qué? Porque tengo un propósito en Dios, porque no tengo un Dios limitado, tengo un Dios poderoso, ¿ok? Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. No estoy diciendo, vamos por la prosperidad, porque algunos luego se me espantan. Ay, este hermano está hablando de la teoría de la prosperidad. No, estoy hablando de la identidad de un Dios abundante. ¿Me explico? Y de un Dios que tiene un propósito grande para tu vida. ¿Qué crees que Dios te va a decir? Quiero que seas feliz, pero nada más poquito. Porque nada más quiero que seas feliz poquito. Porque ¿qué tal si tú te acabas lo que le tocaba a Ana Alicia? Así es que, Abel, tú vas a ser poquito feliz porque Ana, si no, no le va a alcanzar. Entonces, para que no se enoje Ana y para que no, entonces a ti te doy poquito y a ti poquito y entonces nos repartimos el pastel de lo poquito. Claro que no, claro que no.
No es así, hermanos, porque Dios está pensando en la salvación de la humanidad y en cómo lograr el propósito de establecer el reino y salvar a la humanidad. No está pensando en a quién le da más y a quién le da menos porque no tiene límites. Se nos olvida que Dios es infinito y es dueño de todo. Entonces, miren, cuando conocemos y amamos a Dios, viviendo en armonía con su propósito para nuestras vidas, obtenemos tremendos beneficios. Yo no voy a decirles esto, ustedes tienen este manual y ustedes van a buscar estos pasajes, pero miren los beneficios que tienes cuando entiendes el propósito de Dios, una conciencia clara de las cosas. Eres consciente, tienes una conciencia clara. Y no solamente la conciencia clara en cuanto a qué está pasando, sino que sí tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Una vida y paz, tienes vida y paz, tienes ayuda en la debilidad. Entonces, cuando estás débil, viene ayuda, porque entendiste el propósito y no solamente estás sufriendo, tienes, por supuesto, lo que es propósito, conforme al propósito que Dios te llamó. Cuando tú estás enfocado, ya hay un propósito específico en tu vida, no solamente el propósito de Dios general o para toda la iglesia. Hay confianza. ¿Por qué? Porque en propósito entonces estás confiado y dices, ah, ok, esto no suena bien, esto no está avanzando, pero va a pasar, porque yo confío que Dios está detrás de esta ecuación. ¿Me explico? Poder y fortaleza. ¿No te has sentido débil y de repente dices, uy, me llueve sobre mojado y me siento re mal y yo ya voy y ya? Hay dos formas de hacerlo, tirarte al drama y ponerte a chillar y compartirle a todos que eres el árbol caído y están haciendo leña de ti, o entender quién es Dios, levantarte, fortalecerte en Cristo y dar testimonio de cómo Dios te levanta fuertemente. Porque te voy a decir algo, lo peor que nos puede pasar es que nos moramos y ahí vencemos. En la muerte hay victoria y uno tiene que aprender a vivir la vida en victoria, hermanos, no en derrota. La gente nos está viendo, la gente nos ve y ve cómo se nos quebramos y ve si nos quebramos tan fácil. O sea, y esto es algo que tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender porque sabemos que tenemos propósito. No nos pasan las cosas como a los demás, nomás porque sí. Tenemos un Dios que nos ama y que cuida de nosotros. Entonces, nada pasa por casualidad. Nada pasa porque sale del control de Dios. El problema es que no estés en el propósito de Dios. Ese es el problema. El problema es que estés metiendo los dedos allí al ahí a la entrada de la luz y quieras que el propósito de Dios se cumpla y dices, es que aquí estoy aquí y ahí estás duro y dale con lo mismo, duro y dale, ahí con los capuchos, te vas a electrocutar, te va a dar un zape tu papá por estar metiendo ahí los dedos. No, a ver, no es eso, ¿me explico? Entiendes el propósito, caminas en propósito y entonces las cosas fluyen. Y si no están fluyendo, tú bien que sabes, dices, no, estoy chueco, algo no está. Y entonces back to the basics, vuelves a lo básico y dices, a ver, ¿qué no estoy haciendo y qué sí estoy haciendo? Libertad, hermanos, hay libertad, porque Cristo es libertad, es libre, nos hace libres del yugo. Hey, es que mi vecina me odia y siempre y no sé qué. Ya, líbrate de la vecina, ¿sabes? La vecina ni se acuerda de ti, se acuerda más de la Rosa de Guadalupe que de ti. Y tú estás bien entrado con la tuya vecina, que la vecina ni sabe ni quién eres, ni su nombre se sabe tuyo. Y ella ve la Rosa de Guadalupe ni se acuerda. Y anda viendo otras cosas y anda en un rollo y tú andas ahí clavado en el rollo de la vecina, del vecino, de la prima, del primo y del mundo mundial y el jefe que ni se sabe tu nombre. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque así somos, porque no entendemos propósito y entonces el propósito, ojo. Esto sí viene, yo sé que viene de Dios. No permitas darle autoridad a nadie para que tenga tu propósito en sus manos. No se lo permitas a nadie. No lo hagas tu propósito a nadie. No le hagas a nadie tu propósito. Ninguna persona debe de ser tu propósito. Ninguna situación debe de ser tu propósito. Tu propósito está en Dios, no en nadie. Y algunos vivimos del propósito de la circunstancia y de la situación, de lo que está pasando. Es que si me duele y es que no sé qué. Y sabes, empoderas.
algo que no es propósito. Ten cuidado. Y yo les he dicho a algunos, nunca subas al ring a nadie que no te dé el peso. No lo subas. Simplemente no es así. Y Dios no sube al ring a nadie que no da el peso, ¿me explico? Nunca sube al ring al diablo. Entonces, si tu propósito está acá, no subas a alguien al ring. No, ahí está, hay que se quede, ahí, ya, déjaselo a Dios, ok, ahí está, ¡pum! Y es el trabajo, y es la escuela, y es esto. Never, no. ¿Por qué razón? Porque te vas a desgastar en algo y esto se llaman distracciones, hermanos. Distracciones del propósito. Y Dios es libertad, plenitud, lo completo, lo pleno, ¿me explico? Y la seguridad que te da estar en el propósito. Y entonces yo sé que estoy en el propósito y me relajo, ¿sabes? Y todo fluye. ¿Por qué razón? Porque estoy en el propósito y me puedo relajar y puedo decir, pues sí, pero miren, quizás es un poco difícil para algunos o para muchos. Y a veces las situaciones realmente complicadas te hacen entender algo. Cuando ya estás casi para calacas, como dicen vulgarmente, y dices, pues depende de Dios. Algunos ya hemos estado así como que en la línea roja, ¿no? Ya entre, ya saboreándonos la tierra. Y ya cuando estás así, dices, a ver, ¿qué puedes hacer? Estresarte no pasa nada. Generar algo no pasa nada. Depende de Dios y dependes de Dios. Y entonces entiendes algo. La seguridad está en Cristo. Te relajas. Y dices, pues me relajo. Si en la muerte y en la vida estoy relajado, ¿por qué no estar en lo demás relajado? Lo que pasa es que el diablo está tirándonos y diciéndonos, no, no, estrésate, 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 métete, métete, y haz, y haz. Y esto es muy complicado. Ahora somos humanos y lo que te estoy diciendo, Juan, me lo digo para mí, Pedro. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque muchas cosas se nos olvidan. ¿Me explico? Y bueno, ya casi para terminar. Este es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos, hermanos. Una vez que caminamos en el propósito de Dios, un estilo de vida así. ¿Por qué estoy siendo tan así incisivo? Porque de verdad que Dios quiere que vivamos plenamente y en propósito, de verdad. He visto en estas semanas cosas tremendas, o sea, tremendas de Dios moviéndose, pero fuertemente, fuertemente, desde gente que no es cristiana, gente que es cristiana y ministros y gente de que ni me imaginaba. Y he visto cómo Dios puede hacer todo para generar un propósito tremendo. No te me desesperes, enfócate en Dios, busca el propósito en Dios y allí están las respuestas y allí están los resultados y todo va engranando y tomando cauce. ¿Me explico? Dice, sin embargo, y aquí por eso, todo esto que les dije es por esto. Sin embargo, el hombre tiene un deseo natural para controlar su vida y para ignorar los principios de Dios para vivir. ¿Ok? El hombre quiere controlar la vida y quitarle el control a Dios. Y aparte, quiere vivir como se le da la gana, no como Dios quiere. Y ese es el problema. Ese es el problema. Enunciando frases como mis asuntos son primero, si te sientes bien no importa lo que Dios diga al respecto, y es mi vida y hago lo que me da la gana. Y esto, hermanos, esto es el problema. Este es el verdadero problema de no tener propósito. El propósito ahí está. El propósito Dios lo puso cuando te estaba moldeando desde antes de que nacieras. El problema es que tú quieres controlar el propósito y que tú quieres hacerlo sin los principios divinos. Y eso, mi amado hermano y hermana, te va a doler muchísimo si no lo entiendes. ¿Me explico? Pero si lo entiendes, vas a vivir en una dimensión distinta. Y va a venir gente que ni te imaginas a tu vida.
y van a pasar cosas que ni pensabas que fueran a pasar. La Biblia cataloga esta actitud como pecado sin darle muchas vueltas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué dice aquí? Todos nos vamos fuera del redil y andamos haciendo lo que queremos. Y yo te quiero preguntar a una cosa. ¿Qué tanto sabe una oveja en comparación con un pastor? ¿Sabes lo potencial de que una oveja sin pastor se la traguen, se pierda, se muera de hambre y acabe mal? ¿Por qué crees que cuando una oveja anda perdida, el pastor se pone todo nervioso y si le encargaron, y si el pastor le encargó a alguien que cuidara a la oveja y este se le fue una oveja, no suda sangre? ¿Por qué crees? Porque la probabilidad de que una oveja sobreviva fuera del redil es mínima, mínima. ¿Sí me explico? La probabilidad de que sobrevivamos sin Dios es mínima. La probabilidad de que estemos lejos del Señor y que estemos peleando con Dios y venzamos es mínima. Estamos en peligro, ¿me explico? Por eso es que el querer controlar nuestra vida, vivir fuera de los principios es pecado y eso genera cosas difíciles a nuestras vidas y eso nos expone y eso permite, ahora imagínate, si así pensemos que no hay nada malo alrededor, es peligroso. Ahora imagínate que estés rodeado de lobos. ¿Cuán peligroso es eso? No lo vemos, pero dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que el diablo anda alrededor. ¿Tú crees que el diablo dice, me voy a echar una siestita ahorita porque estoy cansado y los demonios, ahorita vamos a echarnos un jaripeo y ahorita regresamos? No, pues si su chamba es destruirnos, ¿tú crees que se toman una siesta? No, hermano, no. Cuando estás ahí papando moscas, pensando que todo está ahí. Ahí está el diablo ahí, al tiro. Ya me voy a apurar porque ya la otra vez me dijeron que me trae mucho. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A ver, siendo honestos y siendo neta, te voy a decir por qué rayos tienes que ir a la iglesia, y por qué tienes que escuchar esto y por qué tienes que escuchar lo del domingo y por qué tienes que estar conectado con los hermanos. Porque a veces no nos damos cuenta que estamos bien mal. Porque a veces necesitamos que alguien nos diga, hello, estás mal, estás chueco, lo que estás haciendo no es de Dios, eso no es bueno. Por eso tenemos un grupo de varones. ¿Para qué? Para que digan, hey, estar viendo a las hermanas y las que no son hermanas no es bueno. ¿Eh? O sea, no es bueno. No creas que estás apreciando el arte, no eres artista. ¿Sale? No es bueno. ¿Sale? No, no es bueno. ¿Sabes por qué tienen un grupo de mujeres? Porque dice, oye, ser así como eres y así y eso te va a llevar un problema con tus hijos y luego va a estar llorándolos y luego nos vas a tener a todos en ayuno y oración porque ya se te perdió el hijo. ¿Sí me explico? ¿Por qué crees? Porque la palabra llega y porque dice, ¿por qué crees que nosotros estamos así como estamos aquí con la iglesia? Y dice, ay, mira qué fino el pastor nos dice a nosotros. Y él que, pues por eso me cuidan y por eso dejo que me cuiden y por eso tengo quien me regañe y por eso tengo quien me jale las orejas. ¿Por qué razón, hermanos? Porque estamos expuestos y tenemos que estar en Cristo y a veces necesitamos eso. Valora lo que tienes. Aprecia lo que tienes, ama lo que tienes y cuídate, por favor, ¿vale? Tienes un propósito enorme, enorme en Dios. Y esto que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo sin filtro. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque les dije que estas clases para esta iglesia son sin filtro. Son como son sin decir, ay, es que se va a sentir el hermano y la hermana. Sí, lo sé, sí se pueden sentir, pero qué bueno, porque ahorita te estoy diciendo, tienes los dedos metidos en donde no debes, o te estoy diciendo, no los metas ahí, ¿vale?
porque a mí ya me tocó quemarme los dedos, ¿vale? Entonces, por favor, hermanos, seamos entendidos, ¿vale? Propósito, busca eso. Terminamos esto del propósito la siguiente semana y del Señor y seguramente vamos a ir avanzando. Dios les bendiga. El Señor sea con ustedes y los amo mucho. Solamente que el Espíritu me hace amarlos más así. Bendiciones, mis amados.